Queremos con estas charlas un objetivo importante, que es centrar en la agenda de todos, la necesidad de que el deporte se implique con la igualdad de oportunidades, ¿no? Que el deporte tome partido por la igualdad de oportunidades, que no se quede al margen. Y empezamos contigo, con el consejero delegado de la Sociedad Deportiva Eibar, con Jonander Ulacia. Y quiero empezar con una pregunta general. En primer lugar, si tú crees en el binomio igualdad-deporte y cómo ves que está la situación de la igualdad en el deporte en la actualidad. ¿Cómo lo ves y cómo crees que tiene que ir avanzando? En primer lugar, ¿no? Sobre el binomio igualdad-deporte, yo creo que la propia esencia del deporte es el partir todos de una posición de igualdad, de una posición de partida de igualdad, y desde esa posición de partida de igualdad ser los mejores o tratar de ser los mejores, ¿no? O sea, yo creo que el deporte, al final, el deporte de competición es eso, ¿no? El binomio va en la propia esencia de lo que es el deporte y el deporte de competición, y por tanto hay que ver la igualdad desde toda la perspectiva, es decir, la igualdad de género no es ajeno a lo que es la esencia del deporte, ¿no? Entonces es intrínseco al propio deporte, ¿no? Como la igualdad en otras muchas materias, pues la del género no puede ser una distinción o algo extraordinario en esto. Y sobre todo, pues en el tema bueno, del camino que tenemos a recorrer o de hacia dónde va la igualdad en el deporte, yo creo bueno, pues que ya desde hace varios años se ha detectado que existe una brecha en la igualdad de género dentro del deporte y que estamos en el camino correcto. Es decir, queda mucho, pero bueno, con medidas pequeñas que se van implantando y esa incorporación de la mujer que se viene dando en el deporte paulatinamente, sobre todo en la industria, pues que vamos caminando en la dirección correcta. Sí, yo creo que sí, que se van dando pasos, quizá pasos lentos, pero pasos, y un paso importante es el plan de igualdad, y vosotros ahí sois un ejemplo a seguir. Yo quiero centrarme en esta pregunta, en vuestro compromiso con la igualdad, el compromiso real y evidente de Eibar con la igualdad. En el año 2019 decidisteis implementar vuestro primer plan de igualdad, y quería hacerte dos preguntas. Uno, el antes, el por qué os lleva a tomar, qué cuestiones os llevan a tomar esta decisión, por qué adoptáis la decisión de implantar el plan de igualdad, y segundo, qué resultados habéis visto en este tiempo de implantación. ¿Cómo ha sido el antes y el después de tener un plan de igualdad, al final, de tomar esa medida que decías necesaria para avanzar en el sentido de la igualdad? Bueno, en primer lugar, la decisión de implantar un plan de igualdad nace en un proceso electoral que vive el club en el año 2017 y bueno, pues el equipo que sale elegido como miembros del Consejo de Administración, pues dentro del trabajo de nuestro proyecto, pues vimos que en ese momento, a pesar de que no fuera obligatorio, pues muchas y muchas organizaciones iban adoptando planes de igualdad, ¿no? Entonces, en nuestra reflexión vimos que podría ser un ámbito de mejora importante para el día a día del club, el adoptar un plan de igualdad. Bueno, pues en ese momento tomamos la decisión de decir, oye, si salimos elegidos como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Eibar, adoptaremos el plan de igualdad, ¿no? Es ese compromiso que adoptamos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, creímos que en ese momento pues era algo que iba a redundar de forma positiva en el club, ¿no? Y realmente su implantación, que empezó en el año 2019, pues nos está reafirmando en esa idea que teníamos, ¿no? Bueno, pues desde su implantación o para su implantación hemos hecho, como hace cualquier otra organización, pues un análisis de lo que teníamos, de cuál era la situación de partida en materia de igualdad desde el club, y hemos visto pues bueno, pues que teníamos ciertas buenas prácticas que nos eran o que nos venían dadas en la forma de funcionar actualmente, que nos han ayudado a identificarlas, y muchas de ellas incluso se hacían de forma natural, inconsciente, ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues hemos detectado también ámbitos de mejora y estamos
implantando medidas correctivas, ¿no? Y a mí me gustaría destacar, yendo más a lo concreto, me gustaría destacar pues el impacto que ha tenido la política de conciliación que se ha implantado a raíz del plan de igualdad, la política de conciliación familiar que hemos implantado en el club, ¿no? Bueno, que en una industria como el deporte, donde bueno, se trabaja sobre todo los fines de semana, es decir, la industria del deporte no descansa ya de por sí, pero bueno, sobre todo los fines de semana, que es ese momento donde Ujú. en todas las industrias, digamos, normales, podemos disfrutar de nuestras familias, pues es necesario, teniendo en cuenta que eso en la industria del deporte no existe o que está más limitado, pues es necesario tener unas políticas de conciliación efectivas para que tanto hombres como mujeres pues podamos disfrutar de nuestras familias y conciliar la vida profesional que es tan exigente con la personal, ¿no? Y ha sido un ámbito de mejora claro que hemos tenido dentro del club a raíz de la implantación de igualdad. Es una materia además fundamental, Jonander, porque fíjate, una de las brechas más importantes que tenemos las mujeres para llegar da lo mismo a la industria del deporte, donde sea en el ámbito laboral, para llegar y para mantenernos y para promocionar es la conciliación y la corresponsabilidad. Pero no solamente las mujeres, al final estamos hablando de conciliación y de corresponsabilidad, por lo tanto afecta a hombres y mujeres, que esto no está hecho solamente para uno de los géneros, sino para todos y para todas, ¿no? Por lo tanto, tener un plan de igualdad es esto que tú has dicho. Primero, hagamos un diagnóstico de cómo tenemos nuestros recursos humanos, cómo tenemos nuestra política organizativa y a partir de ahí detectemos debilidades y establezcamos medidas correctoras. Eso siempre beneficia, porque cuando tú haces un análisis de interior de cómo tienes la organización, te permite darte cuenta de cosas que o no habías detectado antes o que estabas haciendo por inercia, pero no las tenías reflejadas en un papel, no las habías plasmado. Ese compromiso, que yo estoy convencida que hay muchísimos clubs que tienen un compromiso real y cierto con la igualdad, que a lo mejor hacen cosas deslavazadas y ponen en marcha acciones, pero no las coordinan, no las plasman en un documento, llámese plan de igualdad, llámese plan de acción o como sea, pero plan de igualdad porque te exige la ley y es un documento que permite esa visión global y luego esas medidas correctoras para aquellos déficits o aquellas barreras o problemas que te puedas ir encontrando. Por lo tanto, si eso es bueno y muchos clubs tienen esa voluntad de llevar a cabo estas medidas, ¿cuál es el problema? Porque vosotros sois muy pioneros a la hora de poner el plan de igualdad en marcha y sobre todo sois muy pocos entre los clubes de España los que los tienen puesto, ¿no? Implementados. Por lo tanto, sois un ejemplo a seguir. ¿Por qué crees que los clubes no lo tienen? ¿Porque no saben lo que es un plan de igualdad? ¿Porque no saben cómo hacerlo? Porque voluntad muchos no les falta. Pero hay algo que les impide llevarlo a cabo. Quizás es desconocimiento, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo, pues bueno, de lo que veo en otros clubes y de lo que hablo con compañeros y demás, yo creo que podría decir, porque así lo pienso, que la salud en materia de igualdad de lo que es la industria del fútbol, yo creo que gozamos de buena salud. Uh -huh. Es decir, una cosa es que, bueno, pues que otras organizaciones no hayan dado el paso Uh -huh. de implementar un plan de igualdad, de adoptar una, o sea, al final es adoptar una metodología, es hacer un diagnóstico, es ver ámbitos de mejora, etcétera. Pero creo que a pesar de que no se haya optado por esta vía, yo sí creo que los clubes estamos muy preocupados. Uh -huh. A ver, hay una realidad. Creo que lo que queremos todos es tener el mejor talento en nuestras casas, ¿no? Así es la Cada clave. club lo que quiere, lo que busca es el talento y Mm. en todas las industrias, pero en esta especialmente, Uh -huh. pues bueno, los recursos humanos juegan un papel Claro. diferencial y todos somos conscientes, todos, que el talento no tiene género. El talento ni va reñido ni tiene género. Entonces, en esta situación, yo creo que los clubes estamos muy preocupados por adoptar buenas prácticas en materia de igualdad y que si no se han adoptado por trasladarlos a un plan específico, no es porque no se crea en ello, sino porque, bueno, pues no
no se ha optado por hacerlo de una forma esquematizada y sistematizada como te exige un plan. Pero en práctica sí creo que estamos todos adoptando cada vez más medidas y más preocupados por toda la materia de igualdad, porque al final lo que queremos es uno, atraer talento y dos, una vez que lo tenemos en casa, mantenerlo, ¿no? Mantenerlo. Pues, Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Que al final lo que hay que hacer es acompañarles, ayudarles a hacer eso, a sistematizar, como tú dices muy bien, las medidas que en muchas ocasiones ya tienen puestas en marcha y en otras que cuando se las haces ver enseguida las captan y las quieren introducir. Porque al final lo que todos queremos, como tú dices, es talento y no perder ese talento femenino que en el mundo del deporte todavía está muy desperdiciado porque no están teniendo las mismas oportunidades. Y ahí me gustaría ir ahora, porque si hablamos de igualdad en el deporte, yo creo que es evidente que siguen habiendo barreras, dificultades, barreras visibles e invisibles, pero dificultades todavía para llegar en dos sentidos, para llegar las mujeres que se quieren dedicar profesionalmente al deporte y por lo tanto tenemos que hablar de profesionalizar el mundo del deporte, aquellas deportistas que quieren entrar y que todavía se encuentran con que no tienen las mismas oportunidades que sus compañeros que se dedican, pues en este caso al fútbol, porque los salarios son distintos, porque la repercusión mediática, la visibilidad, en general, todo lo que envuelve al mundo del deporte es diferente, pero también podemos hablar de las dificultades que siguen teniendo las mujeres que se quieren dedicar profesionalmente a la industria del deporte. Porque si repasamos en voz alta cuántas directoras de clubs hay, o cuántas presidentas, o cuántas mujeres en los consejos de dirección, hay pocas y además son poco conocidos. Vosotros tenéis, y ahí, igual que en la implantación del plan de igualdad, sois líderes y sois un ejemplo a seguir porque tenéis una presidenta desde hace muchos años. Vais encadenando y además tenéis consejos de dirección con muchas mujeres en su seno, ¿no? Ahora, a Maya Gorostiza, vuestra presidenta, yo creo que igual que las anteriores, han tirado y han permitido esa sensibilización que tenéis en el club para que el plan de igualdad sea una realidad, pero también otras muchas medidas de igualdad que estáis llevando a cabo. Y nos gustaría saber en este sentido, desde tu punto de vista, cuáles son las razones por las que hay todavía tan pocas mujeres, que vuestro caso es una excepción y lo veis con una visión distinta, pero ¿cuáles son las razones de que no lleguen? Uno, porque hay una falta de candidaturas, hay pocas mujeres que estén dispuestas en este momento todavía a estar o cuando hay un proceso de selección o hay una promoción dentro de un club. Dos, hay falta de referentes femeninos. Creo que hay mujeres que han llegado, que han peleado por llegar y que su talento les ha permitido llegar y atravesar esas barreras visibles e invisibles que todavía existen, pero todavía son poco conocidos, hay poca visibilidad. Por lo tanto, hay pocos referentes femeninos a los que seguir y que empujen a otras mujeres. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que podemos mejorar, uno, la visibilidad y con ello arrastrar a más mujeres y que haya más mujeres que se impliquen en el mundo del deporte? a ver, yo creo que esto es una ola que es imparable, ¿no? Es decir, la naturalización de la mujer en los puestos directivos de la industria del fútbol, pues bueno, donde antes Maya Gorostiza podía ser una rara avis, pues bueno, estamos yendo a que cada vez pues hay más directivas. O sea, voy a poner como ejemplo, yo entré en el Consejo de Administración de la Sociedad Deportiva Eibar en el año 2012 y en ese momento salían las dos únicas mujeres que habían sido miembros del Consejo de Administración en toda la historia del club. Y en ese momento contábamos ya con 72 años de historia. Y las dos únicas mujeres salían del órgano de administración y los que entrábamos éramos todos hombres. 5 años después, aparte de la incorporación de Amaya Gorostiza, que se hizo en el interim, entraron otras dos mujeres. Y bueno, yo pensando, ¿no?, en las nuevas incorporaciones del Consejo de Administración, pues yo creo que la cuota femenina se irá aumentando y creo que los consejos que se han ido renovando durante los últimos años en el mundo del fútbol, pues están contando cada vez con más presencia femenina, ¿no? Y esto va a ser un proceso, insisto, que es imparable
vamos a, yo creo que ya está naturalizado, pero va a ser todavía más numeroso, ¿no? Y es positivo, porque al final, vuelvo a mi frase de antes, el talento no tiene género. Entonces, Sí. se trata de que entren los mejores. Y creo que tenemos que animar a la gente a que no tenga miedo. Y son cada vez más los ejemplos de ejecutivas exitosas del mundo del deporte, en la industria del deporte, en cargos de muchísima responsabilidad. La secretaria general de la FIFA es una mujer y a nadie le extraña y viaja por todo el mundo y Ujú, es un referente y va a ser, vamos, no tardaremos una mujer en la presidencia de la FIFA o en la ujú, presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, ujú. en otro órgano. Y eso, pues entiendo que rompiendo barreras y techos de cristal, pues va a ser algo que vayamos a ver a medio plazo. Y los clubes desde nuestra posición, pues lo que tenemos que hacer es impulsarlo y animar. Eso Y ya es. te digo, pues, voy a poner como ejemplo también, perdón que me vuelva a ir a mi casa, pero bueno, de las últimas 5 incorporaciones que hemos hecho a nuestra plantilla profesional, el 80%, es decir, 4 han sido mujeres. Y en procesos de selección, en un caso donde eran la única mujer entre todos los candidatos, entre 4 o 5 candidatos. Y bueno, pues han impuesto por su talento y por sus características y están aquí. Están aquí como podía estar cualquiera de sus otros compañeros en el proceso de selección, pero bueno, creo que como nosotros actúan todo el resto de clubes, ¿no? Entonces es cuestión de tiempo y además un tiempo muy breve en que veamos en los comités de dirección y en los órganos de representación y en los máximos órganos ejecutivos a más mujeres. Yo creo que tú lo ves desde tu prisma y que eres muy generoso con el resto de los clubs, porque es verdad que vuestro ejemplo, vosotros sois, insisto, un ejemplo a seguir y vuestro ejemplo no se está trasladando al resto del conjunto de los clubs, que es verdad que están iniciando ese proceso y que cada vez incorporan más mujeres, pero no en la evolución tan rápida, ¿no? En esa pirámide que vosotros habéis conseguido, que habéis sido muy rápidos y habéis sido muy pioneros en este campo. Yo me quedo con dos cosas de las que estás, con dos mensajes de los que estás diciendo, ¿no? Uno, el no desperdiciar el talento femenino, porque el talento no tiene género, pero hay mucho talento femenino todavía desperdiciado y eso es súper importante que lo tengas tan interiorizado. Y en segundo, esa ola imparable, ¿no? Es verdad que vuestros porcentajes están muy bien situados, las mujeres en los consejos en el Consejo de Administración del IVA es evidente que está muy bien situado, pero yo no sé si esos porcentajes no se están reproduciendo y a lo mejor habrá que hacer alguna medida de acción positiva como el establecimiento de una especie de cuota o de meta a llegar para que los clubes se pongan las pilas, ¿no? Y que consigan un poco asimilarse o equilibrar esa representatividad. Quizá, y nosotros lo estamos planteando en las charlas, que en el 2030 pues el 25% de los consejos de dirección puedan estar ocupados por mujeres, que tampoco es ir mucho más allá, quiero decir, tampoco es que sea una cifra inabarcable, pero si no nos ponemos metas, si no nos ponemos, es como lo de las leyes, ¿no? Si no hay una ley, a lo mejor no se hace determinadas medidas, se hacen pero no se concretan, pues a lo mejor hay que empezar a poner a establecer metas cuantificables para que los clubes tengan la obligación también de llevarla a cabo, ¿no te parece? Al final, que alguien les marque el camino, ¿no? Les marque, tienes que tener este mínimo de porcentaje. Sí, a ver, yo quiero creer, Susana, de verdad, y quizás vivo en una realidad que no es, o nuestra realidad no se puede replicar en otros sitios, pero es decir, joder, yo lo que estoy viendo, sin ir más lejos, en las reuniones de la Liga de Fútbol Mm, Profesional, en ujú. las reuniones de federaciones de las que somos miembros, etcétera, es que la presencia femenina cada vez es mayor. O sea, si me dices la meta de que el 25% de las mujeres en los consejos de dirección, o sea, perdón, de los miembros del consejo de Sí, dirección sean mujeres para el 2030, yo te diría que a mí me parece una meta incluso hasta poco ambiciosa. Es decir, ojalá nos quedemos cortos, ¿no?
Creo que sí, ojalá, pero te quiero decir, la evolución que estoy viendo en la industria del fútbol en Bye. general durante los últimos años, yo creo que vamos a ir más allá. Qué bien. Vamos a ir más allá, porque, bueno, no sé, lo que noto es que cada vez hay más mujeres directivas, que cada vez hay más mujeres que apuestan por la industria del fútbol, porque sí es verdad que la industria del fútbol sí ha sido ha habido excesiva testosterona para mí y muchas veces utilizo esa frase que ya la utilizaba antes, yo trabajaba en el mundo industrial y muchas veces Que pues solía decir en asimilarse, sí, reuniones, sí. aquí hay demasiada testosterona, vamos a parar Mm, y vamos a pensar un poco y vamos a ser más asertivos y más inteligentes. Es algo que suelo repetir sí, mucho, sí, ¿no? sí, sí. Y ese exceso de testosterona que ha habido en el mundo del fútbol, pues es algo histórico, pero en la transformación del mundo del fútbol en los últimos 10 años, sobre todo en España, ha sido tan grande, ha sido tan grande. O Mm, sea, la realidad de la industria del fútbol del año 2008-2009 a la del año 2021 es tan sumamente distinta, no solo en volúmenes de facturación, sino en la profesionalización de los órganos que ujú, rigen el mundo del fútbol, la ujú. profesionalización de los propios clubes. Yo creo que hemos avanzado tanto en 10 años que creo que el género o la presencia del género femenino en la industria del fútbol, pues es algo que también está al caer y que también ha tenido una evolución muy grande, pero que vamos, que no va a ser, que no va a tardar, no va a tardar. Creo que la liga tiene un porcentaje muy alto de mujeres en El su 33% son treinta y otro tres por ejemplo, sí, ciento en sí, el sí. comité de dirección. Sí, sí, así Es es. decir, y la liga no es más que la liga somos los clubes. O sea, Sí, sí. la liga es el reflejo de lo que hay en los clubes, ¿no? O por lo menos la liga tiene que Y tirar como vosotros, ¿no? Los que estáis más arriba tenéis que tirar del resto para que los demás tengan donde mirarse sí, y sí. A ver, puedan acompañaros, ¿no? nosotros, nuestro porcentaje de mujeres en el equipo de gestión, que es el órgano del comité de dirección, el Ujú, equivalente, está cerca del 30%. No llegamos al 30% ahora mismo, pero está cerca del ujú. 30%. Y ya te digo, o sea, no son bichos raros que aparecen, o sea, son miembros que están aquí es por sus méritos, nada Ujú. más, y que bueno, pues que ya te digo, teniendo en cuenta que 4 de las últimas 5 incorporaciones que hemos hecho en el Sí. último año son mujeres, Ujú. pues, inevitablemente esto tiene que subir porque apostamos por la promoción interna y como nosotros, el resto de los clubes, insisto. Entonces, Pues eh, si esto es así, Jonander, si desde tu prisma y tu generosidad con el resto de los clubs es así, también nos podemos encontrar con un problema y es que como no promocionemos que haya más mujeres o como no movamos a que haya más mujeres interesadas, las candidatas a optar a esos puestos, a puestos que luego pueden ir promocionando, no tienen que ir todos evidentemente a los consejos de dirección. Fíjate que en los últimos años se ha tenido que hacer campañas específicas para que las niñas se incorporen en carreras de STEM, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque hay mucha oferta y muy poquitas mujeres para acceder a esa oferta. Quizá haya que hacer algo similar para instar a las niñas a que estudien o que se especialicen, se formen en esas carreras que luego, o en esas especialidades que luego le pueden llevar a trabajar, a profesionalizarse y tener una carrera laboral relacionada con el fútbol, ¿no? Porque si de verdad evoluciona como todos queremos y como tú mismo estás diciendo que estás viendo que está llegando, van a ser necesarias que estén ahí, ¿no? Llamando a la puerta de los clubes cuando hay una oferta. sí, a ver, yo sí voy a decir una cosa y considero esto es aplicable a la industria del fútbol independientemente del género. Soy, y en esta casa somos muy proclives a que la gente, antes de llegar al fútbol, conozca mundo. Es decir, es mejor empezar por profesionales que tienen una carrera en otros ámbitos, en otros sectores, y que dedicarse al fútbol sea una consecuencia. Uh -huh, Y que las especializaciones se produzcan una vez que ya sabes uh lo que es -huh. el fútbol
y te familiarizas con las industrias del fútbol. Yo creo que eso es algo importante y bueno, pues creemos bueno, que la vía es esa, la vía correcta, ¿no? Sí te voy a decir, mira, en cambio, donde me puede preocupar mucho más el estado del género, de la presencia femenina, sí es, por ejemplo, en el perfil de técnicos deportivos. Es decir, no Es estoy verdad. tan preocupado y es una obsesión que tenemos en esta casa y que trasladamos desde el área corporativa al área deportiva, por ejemplo, dentro de lo que es la estructura de técnicos de la casa, la presencia femenina es muy inferior a la que, a la que tenemos en el área corporativa, digamos. Y ahí sí creo que son necesarias políticas de incentivos. O sea, en los cursos de entrenadores de los distintos centros formativos, la presencia femenina está muy lejos de lo que son las licencias federativas femeninas sobre las masculinas en el mundo del fútbol. Y ahí creo que se tiene que hacer un gran esfuerzo por parte de los clubes, y es un tema que me preocupa y Sí, me sí. obsesiona, para que esas niñas que juegan al fútbol, Eso es. que quieran optar por enseñanzas deportivas Eso es. específicas, no tengan ningún tipo de barrera. Porque quizás es progresivo, son jugadores, bueno, pues hace no sé cuántos años no había tantas jugadoras y esas jugadoras que se van sumando son las entrenadoras del futuro, ¿no? Pero creo importante y creo que existe un ámbito de mejora muy importante en lo que es la enseñanza técnica para dedicarnos a estar en el césped, Sí, sí. que Y en lo como que es la árbitras enseñanza también, ¿no, como Yolanda? árbitras también, como árbitras también. Pero que es una salida Árbitras, profesional, porque al final las chicas que quieren jugar al fútbol, no todas van a ser súper deportistas o van a estar en los, ni se van a ganar la vida como jugadoras, pero a lo mejor sí que se la pueden ganar como árbitras, sí que se la pueden ganar como sí, entrenadoras. Eso también, a lo que me refería era en general, porque es verdad que tienes razón que en los puestos más directivos, pues si estudias un ADE o un lo que sea, puedes eso es. llegar y no hace falta que tengas una profesionalización, aunque yo creo que al final, o sea, una especialización, yo creo que la especialización siempre ayuda a llegar. Pero Sí, desde sí, luego, sí. para lo que tú estás diciendo, para el terreno de juego, tienes que especializarte. Y sí que en ese sentido también, o sea, que hay que trabajar en ese campo de que las mujeres tienen distintas salidas profesionales, que es eso, profesionalizar el mundo del deporte, el mundo del fútbol, en todas las salidas que hay. Nunca vemos entrenadoras cuando, o sea, si no encontramos directoras, si nos vamos al mundo de las entrenadoras o de las árbitros, ya es un vacío, ¿no? Entonces, Sí, completamente de acuerdo que eso hay que impulsarlo, ¿no? Y ahí tenéis y, un papel que y jugar se ha todos. trabajado mucho en la élite en ese sentido. Es decir, todas las árbitras que arbitran la Liga Iberdrola son Mm, mujeres. mm, Se ha creado un cuerpo y se ha puesto mucho dinero y mucho esfuerzo en hacer que sea posible y en formar mm, a esas árbitras para que hoy en día estén dirigiendo la Liga Iberdrola. Hay equipos que cuentan con entrenadoras, lo cual me parece muy positivo. Pero lo que veo es que en la base, es decir, sí. donde todo comienza, sí hay una falta alarmante de este tipo de perfiles, de este Mm, tipo de perfiles. El ámbito corporativo, al final, es decir, ya hace muchísimos años de cuando la mujer se incorporó a las enseñanzas universitarias, ahora estamos en otro estado que es el hacer que esas carreras técnicas cuenten con más presencia femenina, porque es necesario, sí. Mm, necesario y es importante impulsarlo, porque al final estamos hablando de que son carreras bueno, pues que dan empleos mm, de mucha calidad, acordes a la dificultad de la propia carrera, pero mm, que una mujer no tiene que enfocarse solo en un tipo de carreras, que puede es hacer evidente. Mm, la que quiera. En mi casa, por ejemplo, yo provengo de una carrera humanística donde eran más mujeres que hombres, que es la carrera de Derecho, y mi mujer es ingeniera, ¿no?
pues bueno, que no tenga que ver el género a la hora de elegir la enseñanza, las enseñanzas y que no sea un límite, pero Ujú. sí en el tema deportivo. En el tema Sí, sí. deportivo yo creo que queda mucho, mucho, mucho camino por recorrer. Y ahí, Ujú. así como en el área corporativa, ya te digo, igual me dices, eres muy generoso, vale, quizás puedo ser generoso, pero lo que veo no me desentona nada con lo que estoy diciendo, porque lo veo Ujú. todos los Ojalá, de en, verdad. en Mm. el área deportiva Hay que sí trabajar estoy más, ¿no? preocupado, Mm. es donde hay que trabajar. Nosotros lo hemos trasladado a un montón bueno, de organismos y es un ámbito donde tenemos la firme convicción de continuar y que nuestro plan de igualdad incide Ayude. para hacer que haya más chicas que, al igual que los chicos, pues tengan la inquietud de ser entrenador y tengan todas las facilidades para obtener la titulación y poder iniciarse. Porque si Mm. no pegamos un pequeño empujón, Claro. esa oportunidad no va a llegar, no va a Sí, hay que llegar. visibilizarla, lo que hablábamos anteriormente, tienen que ver que es una salida, ¿no? Sí, nosotros Eso es. tenemos pensado en estas charlas incorporar en una de ellas incorporar esta materia, porque sabíamos que, bueno, pues que cuando ves el mapa no están, entonces eso, lo que no se ve es que no existe, ¿no? Y hay que darles visibilidad también a este tipo de deporte. Ya para terminar, Jonathan, por no quitarte más tiempo, yo creo que nadie duda de la capacidad de influir, de transformar, de empujar, ¿no? Del fútbol, de lo que representa el fútbol en la sociedad, que además es el deporte por naturaleza que quita barreras o que nos une a todos, independientemente de dónde vivamos, de nuestra edad, del sexo, de la ideología o de nuestra forma de pensar, ¿no? Y desde esa capacidad de influir y de ayudar a los avances, la igualdad sin duda es un avance en el que es evidente que vosotros desde el club creéis y que todos estamos trabajando para conseguir, ¿no? Y por eso insistimos en la mayor implicación del fútbol, ¿no? Cómo el fútbol debe, ya no digo puede, debe implicarse para ayudar, para acompañar, para inspirar, ¿no? Como organización a conseguir ese avance en la igualdad. Nosotros estamos para contribuir a que otros vean vuestras buenas prácticas. Estamos inmersos en redactar una guía de buenas prácticas para que lo puedan compartir, para que luego lo podamos hacer, eso que se pueda compartir entre los distintos clubes, federaciones, entre el mundo del deporte, y así cada persona que entrevistamos, con la que charlamos, nos gusta que nos digáis qué os gustaría que apareciese o qué buena práctica, vosotros tenéis el plan, pero además qué buena práctica especialmente destacaríais para que podamos incluir en esa guía que queremos preparar y que sirva para ayudar a otros, como ejemplo de otros que seguramente, como hemos insistido a lo largo de la charla, quieren hacer cosas y no siempre saben cómo plasmar ese compromiso por escrito o en un documento, ¿no? ¿Qué cosas, para terminar, nos dirías? El Eibar hacer esto funciona, esto está consiguiendo un avance hacia la igualdad. Ya, pues si me permites, voy a volver a lo que ha sido el inicio de esta charla, ¿no? Y he mencionado la conciliación. Y repito una y otra vez porque mm, me parece que en esta industria es esencial. Es decir, Uh-huh. sin políticas de conciliación Uh-huh. No. es imposible que el talento pueda desarrollarse en esta industria, por el motivo que he dicho anteriormente, que es que esta industria no para y especialmente tiene incidencia en los fines de semana. Y bueno, pues al final las empresas tenemos que crear entornos donde la conciliación no es que sea posible, sino que sea lo más natural del mundo, para que las personas que trabajen en las empresas puedan desarrollar su talento al 100%. Es decir, Uh-huh. somos firmes defensores y creyentes en que nadie desperdicia el talento. Es decir, siempre queremos tener a los mejores a nuestro lado, sean hombres y mujeres. Y eso, para que los mejores sean los mejores de verdad y puedan dar su 100% en la empresa y puedan desarrollar todo su talento,
necesitan de un entorno que les permita hacer ese desarrollo. Y ese entorno es imposible sin una política de conciliación clara. Y es aplicable tanto a hombres como a mujeres, como bien has dicho antes. Es decir, yo creo que el tiempo donde solo concilia la mujer, afortunadamente, ha pasado a mejor vida. Entonces, como eso es así, tenemos que tener unas políticas muy claras de conciliación para poder hacer que los mejores den lo mejor de sí mismo, cojan posiciones en la organización y lleguen a puestos relevantes. Porque sin eso no va a haber igualdad. Porque solo van a poder llegar los que eluden sus obligaciones en el ámbito personal. Y esos no son necesariamente los mejores. Entonces, incidiría mucho en la práctica de la conciliación. Y perdonad que sea tan insistente porque me parece que es la base de todo. Es decir, para poder construir una política de igualdad, tienes que empezar por hacer posible compaginar la vida personal y la profesional. Sin eso no va a haber igualdad posible. Entonces, partiendo de ahí, creo que se puede llegar a cualquier sitio. Porque si una persona no tiene que estar preocupado cuando está realizando asuntos o tratando asuntos que son de su máxima importancia profesional, si tiene la parte personal cubierta, va a llegar lejos porque va a poder dar el 120% que tiene y eso va a hacer posible que llegue a cotas altas de la organización y que el género, porque desgraciadamente las políticas de conciliación siempre han afectado al género femenino hasta la fecha. Creo que desgraciadamente eso, o sea, perdón, afortunadamente eso ya ha muerto, pero hasta la fecha solo han afectado al género femenino y ha sido la verdadera barrera que han tenido las mujeres a la hora de adquirir, pues bueno, posiciones acordes a su valía en las organizaciones. Por eso creo que si despejamos esa barrera y tenemos unas políticas de conciliación efectivas, van a llegar los mejores, que es lo que pretenden las políticas de igualdad, ni más ni menos. Así es. Y esa sería la práctica, la buena práctica que me gustaría que se incorporara en vuestra guía y que fuera la humilde aportación de la Sociedad Deportiva Eibar